La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Wayne Camard. El doctor Wayne Camard es doctor en economía, fue durante muchos años funcionario, representante del Fondo Monetario en diferentes países. También trabajó en la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central en nuestros países, con un amplísimo currículum. Afortunadamente reside en República Dominicana y conoce mucho de la economía del país. Él todavía sigue asesorando a diferentes gobiernos en el extranjero y también a empresas privadas. Muy buenos días, Wayne. Bienvenido de nuevo al Telematutino. Buenos días, Ramón. Un placer y qué bueno que residas acá y que estemos en contacto. Especialmente Wayne es muy activo en el Twitter, presentando informaciones interesantes en el ámbito económico. Wayne, yo sé que es muy difícil hoy en día para cualquier economista, independiente de los modelos complejos que pueda disponer, predecir lo que va a ocurrir este año, porque depende fundamentalmente de la pandemia, de los rebrotes, de los cierres, de que la vacuna funcione y se pueda aplicar a la mayoría de la población. Pero aún con todas esas incertidumbres, ¿cuáles son tus pronósticos para este año para la economía global? Escúchame, Ramón, yo tengo sus ingenieros en la línea y no le entiendo bien. No, te decía, Wayne, que es muy difícil en este momento predecir qué va a ocurrir en la economía en el 2021 por el tema de la pandemia. Pero de cualquier manera quiero comenzar con esa pregunta de ¿cuál es tu pronóstico para el comportamiento de la economía global y de la economía dominicana? Bueno, como usted hablaba ahora mismo, que son mayormente los pronósticos, están basados en modelos que utilizan el pasado para hablar del futuro. En este caso, esta situación donde estamos, el pasado no es un buen guía. Salió la semana pasada un pronóstico del Banco Mundial que hacen cada 6 meses para un crecimiento de la economía mundial de 4.8, que con los chinos, con su peso grande, en 7.8, que es realmente un poco más modesto. Y puede ser, pero realmente todo el mundo está como haciendo pronósticos ciegos, porque depende de muchas cosas y las cosas cambian tan rápidamente. Yo, por ejemplo, tenía un pronóstico como abril, mayo de menos 10% para República Dominicana, pero con el estímulo de los Estados Unidos y el manejo bien calibrado del gobierno y particularmente del Banco Central, podíamos pasar la fase difícil y terminemos con menos 7. Pero sin ese esfuerzo de los Estados Unidos particularmente, que ayudó a venir las transferencias privadas, las remesas, que ayudó a bajar las tasas de interés y facilitó los préstamos y crédito público, y también hizo su trabajo de manera impecable para que haya los dólares a vender cuando no llegaron los dólares de turismo. Todo eso contribuyó a que estamos terminando más o menos en menos 7, que es una diferencia grande que ya con algunos meses se podía hacer un pronóstico. Para el año próximo, parece claro porque no vamos, supongo, a tener ese gran confinamiento como teníamos, digamos, de 15 de marzo a 15 de mayo. 2021 va a ser mejor que 2020, pero todavía probablemente no a nivel de 2019. Pero eso es una diferencia de 6.8, 7%. Yo pienso como más probable, como en el medio, plus 3, plus 4, eso sí se puede hacer, plus ese mismo 7, menos, pero todo depende en lo que pasa.
y con la pandemia, con la vacuna, con las políticas económicas, el gobierno nuevo, la primera prioridad fue aumentar el gasto con una nueva versión del presupuesto nacional, pero parece que están teniendo un poco dificultad que hacer salir el dinero. En noviembre, las últimas cifras que tenemos podían aumentar de como 5,000 millones los gastos, bienes y servicios, lo que va directamente en gastos del gobierno para ayudar a la economía comprando cosas a diferentes empresas. Pero aparte de eso, que no hemos visto el aumento en el gasto que estaba inscrito en el presupuesto. Eso da una ventaja para el año próximo, que los recursos, porque vemos que las recetas fiscales ahora están no a nivel de antes, pero realmente no malo. Y esos recursos van a estar para 2021 para que el gobierno siga gastando. Hay que recordar que los proyectos grandes como carretera de ámbar y otras cosas que están en la lista prioritaria del gobierno toman su tiempo. No se puede comenzar de un día al otro. El proceso de compra pública es largo y complicado y bueno, hay que evitar como la compra de asfalto que vimos el año pasado, que se compró en condiciones que no están muy claras, pero contratación pública es algo lento, que esperamos que el año próximo las medidas implementadas van a estar a nivel de la ambición del gobierno y eso va a dar una mejor realización para la economía dominicana. Pero depende también de cosas fuera, no solamente vacuna y pandemia, pero también las políticas económicas a nivel mundial, particularmente lo que va a hacer Estados Unidos. Y lo que fue para nosotros muy favorable en 2020, hay que esperar que siga así. Y así podemos ir lo más cerca posible a, por lo menos, volver al nivel de 2019. Wayne, desde el año 2013, por primera vez, el nivel de inflación va a estar por arriba del intervalo que se planteó los programas monetarios, que era 4 más menos 1, es decir, entre 3 y 5. El Banco Central no ha dado el dato, pero va a estar por arriba. Hago ese señalamiento porque mi pregunta es, tú elogiaste la política del Banco Central, que fue correcta en su momento. ¿Hay espacio todavía en este año para seguir con una política monetaria expansiva, sin con ello afectar los niveles de inflación y el tipo de cambio? Bueno, hablando de inflación hay varias cosas. Lo que sabemos es que hay un vínculo fuerte entre la tasa de cambio y nivel de inflación. Es la primera cosa. Y como en los momentos más difíciles, mayo, junio, que el peso perdió un poco la confianza de la gente y había una caída de unos 10%, que la inflación que hemos visto es una refleja de eso. Yo no tengo una cifra en la cabeza, pero yo vi la semana, hace como 2 semanas, el gobernador del Banco Central de Haití, que tiene un problema un poco similar, dijo 85% del cambio de la depreciación pasa directamente al nivel de precios, 85%. En este país, con mucho más producción nacional, esa cifra seguramente es bajo, tal vez mucho más bajo, pero ilustra que el vínculo fuerte,
que sí se mantiene la tasa de cambio y con los préstamos y el refinanciamiento que ha hecho crédito público, que hablé ahora y que tiene el Banco Central en sus reservas, que realmente no hay razón tener temor de una depreciación nueva. Eso es un punto excelente. Wayne. También, sí. No, perdón, continúa. Ese es el primer punto, depreciación. Segundo, lo que estaba haciendo el Banco Central hasta ahora con la inyección de liquidez masiva en la economía fue para dar la liquidez para que la gente podría comprar dólares al Banco Central, porque es su manera de inyectar los dólares que reemplazaron las pérdidas del turismo. Ahora hay que ver cuál futuro para el turismo que vimos en diciembre, aunque las llegadas fueron como más de la mitad del año pasado, que realmente eso fueron los dominicanos de la diáspora que llegaron masivamente, más 8% más que el año 2019, en diciembre. Todos vinieron para Navidad, pero para los extranjeros, diciembre todavía menos 60% en llegadas. Si uno ve particularmente Punta Cana, esa cifra fue menos 70%, que todavía no tenemos realmente relanzamiento, pero depende mucho de cómo evolúa la pandemia y la vacuna. Personalmente ya yo tengo boletos de avión para junio, porque yo pienso que en ese momento ya la situación se está calmando. Pero hay que ver, realmente hay muchísima incertidumbre este año. Justamente con el turismo, que ha demostrado el impacto que tiene en nuestra economía, no solamente por las divisas, por los dólares que ingresan, sino por el concatenamiento con otras actividades como la agropecuaria, como la artesanía, etcétera. Tú prevés una recuperación a partir de junio, pero ¿cuándo llegaremos a los niveles del año 18, donde superamos los 6 millones de visitantes entre turistas extranjeros y dominicanos? No, hay que ver cómo evolúa la pandemia. Todo depende, es una cuestión de científico. Y la rapidez de la distribución de la vacuna y cómo trata esas cosas el gobierno. Imagínense si el gobierno decidió, vamos a vacunar a la gente de la Altagracia y de Puerto Plata primeros, para poder decir a las turistas que no hay nadie sin vacuna allá en sus zonas turísticas. Eso podría ser un punto de venta, pero obviamente hay decisiones difíciles. ¿Quién va a tomar primero la vacuna? No estoy necesariamente diciendo que es lo que hay que hacer, pero como experimento mental, eso daría mejores resultados que una otra política. Pero hay que ver cuáles son las opciones escogidas y cómo funciona la pandemia. Vemos esa nueva versión B1.1.7, dicen los científicos, pero es más contagioso. Dicen que la vacuna todavía es eficaz, pero si aparece otro que no tiene ese corona en su virus, que la vacuna puede no estar eficaz y tenemos que volver a la misma cosa otra vez. Es no probable, pero es posible. Y así la incertidumbre. Wayne, una pregunta personal, porque hay muchas inquietudes con la vacuna, de que los efectos secundarios, su efectividad. ¿Tú te vacunarías cuando llegue aquí? ¿O tú irías a los Estados Unidos a vacunarte? Yo podría tener un poco de reserva, puede ser con vacuna rusa o vacuna china,
pero cualquier de los que vienen de las grandes empresas con pruebas científicamente hecho y con todo el examen por las autoridades de salud de los diferentes países, estoy listo. Perfectamente. Wayne, tú conoces muy bien lo que pasó en el 2008-2009 con la crisis financiera mundial y hubo, vamos a decir, un esfuerzo multilateral, tanto en el G7 como el G20. El Fondo Monetario jugó un papel estelar. Hubo una inyección de liquidez mundial, políticas fiscales expansivas, políticas monetarias, y yo pienso que gracias a eso se evitó una depresión mundial. Sin embargo, ahora en la pandemia no se aprecia ese esfuerzo multilateral. Apenas se ha reunido el G7 o el G20. Mi pregunta es, ¿tú crees que con el cambio de administración en los Estados Unidos y la llegada de los demócratas podría haber quizás un esfuerzo mundial para la parte económica del impacto de la pandemia? Es probable. Y también cuando se puede ver dónde puede ser el final de crisis, eso da más confianza para prestar dinero. Hasta ahora, el problema, por ejemplo, del Fondo Monetario mismo, ellos hacen préstamos con teoría que ese dinero puede volver. Y cuando se puede pagar, si tú no tienes maestría de crisis, la profundez, cuánto tiempo va a durar, es muy difícil los funcionarios ir a consejos de administración, a los gobiernos grandes, decir, danos 100 millones de dólares, 200 mil millones de dólares para prestar a los países afectados. Los países no pueden prometer tomar políticas monetarias, fiscales, rígidas, frente a un crisis de salud. Y todo el mundo lo sabe. El Fondo Monetario hizo algunos préstamos de emergencia, que no tan grande, pero que en el momento, digamos, mayo, junio, ayudó mucho a muchos países. República Dominicana tenía su préstamo y eso contribuyó a las reservas, pero hay que ver. Y también el Fondo Monetario va a seguir, supongo, con la misma dirección, que es una dirección puesta por la administración Trump. El director general europeo, pero una mujer que realmente sabe más de cambio climático y derechos de la mujer, son los temas de que habla casi todos los días. No es un macroeconomista. Y su número 2 tiene 36 años, una licencia en informática, y llegó allá por su relación con Ivanka Trump. Eso no es el liderazgo que una tal institución necesita. Si se puede cambiar medio de mandato, que creo que nunca se ha visto algo así, pero estamos viendo muchas cosas que nunca se ha visto anteriormente. Pues es posible. Wayne, un tema obligado es el tema del endeudamiento. Ya de por sí antes de la pandemia el país había prácticamente duplicado su nivel de deuda en los últimos 8 años. Parece que ya rondamos el 70% del PIB, la deuda consolidada. ¿Tú crees que es inevitable, que es necesario una reforma fiscal en este año, aún sin que la economía se haya recuperado, para garantizar la sostenibilidad de la deuda? Bueno, una pregunta excelente, Ramón. Gracias. Se puede recordar que la última vez que estaba con usted, yo decía que sí. Y mi respuesta en el día de hoy sería el contrario. ¿Por qué? Porque pensando qué se necesita con reforma fiscal. Hay cosas para eficientizar el sistema tributario, pero no veo que es realmente necesario de manera urgente. Pero más importante es el nivel de ingresos para poder pagar no solamente la deuda, pero todos los gastos que los gobiernos quieren hacer para que el país avance.
Ahora bien, ¿cuáles son los diferentes grupos? Primero, hay los pobres, clase baja, ellos no tienen con qué pagar. Eso no se puede sacar sangre de una piel. Clase media, que ya hay un nivel de imposición razonablemente fuerte, que posiblemente se puede sacar más, pero puede no ser el momento. Y después hay la clase empresarial, que supongo resiste, pero más importante, yo diría que una reforma fiscal para más fiscalizar los que pueden recursos para contribuir, es una reforma de la administración fiscal. Y es una reforma profunda necesaria para que DGI y tal vez aduanas hacen su trabajo con más eficiencia, que pueden perseguir los que están tratando de evitar de pagar lo que realmente deben a su país. Eso más que una reforma fiscal en sí. Claro, hay exenciones que serían bueno eliminar. Es un parte del problema fiscal que tenemos. Pero vimos ya cuando el gobierno en la última revisión del presupuesto quería poner un 3% en las tarjetas de crédito con compras extranjeros, que realmente que sabemos que eso fue para sacar un poco de ingresos de las compras por sociedades de carga, y todos esos bienes debajo de $200 que entran sin pagar un centavo, haciendo una concurrencia desleal a las empresas dominicanas que están pagando su 18 de ITEVIS, que están pagando su 20% de arancel y tal vez pagando más aún en impuestos selectivos sobre el consumo, que para las importaciones legales es muy costoso las importaciones, pero tenemos esta ventana donde entra sin nada. Eso es una incoherencia que se puede reparar con algunos cambios relativamente limitados, que no necesariamente llama a una gran reforma fiscal. Wayne, en una conferencia que tú dictaste, creo que fue en Funglode, ya en medio de la pandemia, tú planteabas una especie, cuando hacías referencia al programa de los 5,000 pesos que se llama PATI, tú planteabas una especie de ingreso básico universal. ¿Puedes explicarnos eso? Es una cosa, hay que ver las posibilidades, pero como teníamos hace 2 semanas todos los programas de ayuda a la población, con PATI, con FASE, con Comer Primero, etcétera, que una cantidad grande de dominicanos de recursos escasos estaban recibiendo algo de gobierno. Es un ingreso universal básico. Puede ser que todavía no es el momento, pero se puede comenzar por lo menos a reflejar a tener algo básico para apoyar a todos los dominicanos, para que el hambre no sea un problema a nivel nacional. Eso es obviamente costoso y hay que analizar cuáles son los programas que se puede cerrar en este caso, pero es algo que, en mi opinión, merece, ahora que el país está en camino por lo menos en el promedio, ser un país de ingresos medio altos, que los que no están ganando del crecimiento del país pueden tener el básico para vivir. Wayne, el gobierno actual
el gobierno del presidente Luis Abinader ha puesto como prioridad sus relaciones con los Estados Unidos. Incluso ha aclarado, ha advertido que no habrá inversiones chinas en sectores estratégicos como las comunicaciones, como los puertos, etcétera. Y eso ha creado opiniones a favor y en contra en la República Dominicana. Con el cambio de administración en los Estados Unidos, ¿tú piensas que pueden mejorarse las relaciones? ¿Puede haber mayor inversión norteamericana en la República Dominicana por esa decisión del gobierno dominicano de priorizar su relación con los Estados Unidos y quizás dejar en un segundo lugar las relaciones con China? Yo no pienso que eso va a tener un impacto muy fuerte en la inversión. Los inversionistas están allá o no están allá, porque hay proyectos rentables y un gobierno favorable a la inversión, no necesariamente a un país o al otro. Ahora bien, hemos visto con la inversión china que hay una serie de problemas que han tenido los países que aceptaron cantidades fuertes de estos préstamos. Uno, que subió mucho la deuda. Segundo, que los chinos frecuentemente insisten en enviar cantidades elevadas de obreros chinos para ejecutar. Y son frecuentemente proyectos que finalmente no están rentables y el gobierno está allá con deudas para hacer un proyecto no rentable. Hay varios problemas que esa fuente china de inversión realmente hay que examinar en la óptica del bienestar del país, pero siempre consciente de los aspectos negativos que han visto otros países y para llegar a acuerdos de préstamo que evitan esos mismos problemas. ¿Continuará la Guerra Fría entre los Estados Unidos y China, aunque con otros matices? Yo pienso que el planteamiento de Donald Trump en lo que fue China fue en gran parte correcto, que realmente un poder económico que estaba pidiendo ventajas del país pobre y tomando ventaja del sistema multilateral, del sistema internacional y desventajando a Estados Unidos y otros países desarrollados. Ahora bien, su método no siempre fue lo mejor, pero creo que ahora con ese planteamiento los americanos de dos lados del pasillo están claros que hay una competición estratégica y económica con China. Y aunque el tono va a bajar, que la rivalidad es algo fundamental y va a seguir. Juan Camar, de nuevo muchísimas gracias por tu participación, como siempre brillante, tratando temas de mucho interés en el área económica. Espero tenerte pronto. Un placer estar aquí, Ramón, y muchas gracias por la invitación. Gracias a los telespectadores para escuchar a mis planteamientos y que todos tengan buen día. Muchísimas gracias, Juan Camar. Juan Camar reside en República Dominicana, en el este de la República. Nos podemos comunicar gracias a esta virtualidad que se inventó. Fue de las pocas cosas positivas que hemos logrado de la pandemia. Nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos a la recta final del Telematutino 11 de este jueves, 14 de enero 2021.